La historia comienza con el protagonista reflexionando sobre el mundo en el que intenta sobrevivir. Su nombre es Shinomiya Hokage y actualmente se encuentra preparándose para sus exámenes. Está convencido de que las vacaciones de verano marcarán el inicio de su verdadera aventura de supervivencia. Durante mucho tiempo ha investigado meticulosamente, estudiado todo tipo de libros y participado en numerosos cursos y excursiones. Para cumplir su sueño, sabe que necesita adquirir experiencia práctica. De repente, una bola de papel le golpea, haciendo que se dé la vuelta. Al mirar hacia atrás, descubre que los abusones de la clase lo están molestando otra vez, aunque decide ignorarlos por completo. Su posición dentro del salón nunca ha sido muy alta. Sin embargo, quizá gracias a su carácter tranquilo y disciplinado, el acoso nunca llega a extremos demasiado graves. Poco después termina quedándose dormido, deseando con todas sus fuerzas que las vacaciones de verano lleguen cuanto antes. Pero cuando vuelve a abrir los ojos, descubre que se encuentra en un lugar completamente desconocido. Al principio cree que todo es un sueño, pero la sensación resulta demasiado real. Revisa su teléfono y descubre que no tiene señal ni conexión Wi-Fi, por lo que es imposible pedir ayuda. Piensa en utilizar la bengala de emergencia que lleva consigo, aunque decide reservarla para cuando aparezcan posibles rescatistas. Al notar que su pañuelo sigue húmedo, comprende que fue transportado a este lugar mientras estaba dormido. Revisa rápidamente su mochila, saca un cuchillo y una enorme emoción invade su cuerpo. Por fin ha llegado la oportunidad de vivir la vida de supervivencia con la que siempre soñó. Enseguida entiende que mantener la calma será fundamental y que por encima de todo, su prioridad absoluta será sobrevivir. Al observar que el sol ya está bastante alto, concluye que primero debe comprender el entorno y encontrar un lugar que pueda usar como base. Mientras examina los alrededores, deduce que, si hay animales viviendo allí, también podrá conseguir alimento mediante la caza. Su instinto lo guía hasta una fuente de agua. A simple vista parece completamente limpia, pero no piensa correr riesgos innecesarios. Aunque conoce varios métodos para purificar agua, decide que aún no es el momento de utilizarlos, ya que lo más importante ahora mismo es mantenerse a salvo. Entonces saca una botella con sistema de purificación incorporado. Es una de las 3 que había preparado por si alguna vez sufría un naufragio. Gracias a eso, deja de preocuparse por conseguir agua potable. Tras beber un sorbo, le parece deliciosa y supone que el sabor mejora simplemente por estar rodeado de plena naturaleza. Su siguiente objetivo consiste en encontrar una cueva que pueda convertir en su refugio, utilizando el río cercano como punto de referencia. Después deberá asegurar una fuente constante de comida. Por ahora, su única opción son las plantas comestibles, aunque también se pregunta si habrá un mar cerca de allí. Justo en ese momento, escucha voces humanas. Sin perder tiempo, se acerca para investigar y termina chocando de frente con una chica. Ambos gritan del susto y varias chicas corren inmediatamente para protegerla. Una de ellas lo reconoce enseguida como Hokage. Él también las identifica de inmediato. Son las chicas más populares de su clase, las mismas que en más de una ocasión le lanzaban borradores durante las clases. Al frente del grupo está Yuki Mana, quien actúa como su líder, y cada vez que ella se acerca a Hokage, las demás suelen rodearlo también. La siguiente es Futagawa Eri, una chica que siempre transmite una imagen impecable, seria y muy ordenada. Nimi Karin lleva 3 años en la misma clase que él, pero aún así no sabe absolutamente nada sobre su vida privada. Por otro lado, Nikotama Arisa trabaja en un karaoke y siempre comenta que le gustaría encontrar un sugar daddy. Toda esa información la obtuvo durante la hora del almuerzo, cuando ellas conversaban entre sí. Después de todo, observar a quienes te rodean es una regla no escrita cuando se trata de supervivencia. Eri explica que, cuando recuperaron el conocimiento, todas estaban tiradas en el suelo. Arisa añade que despertó justo frente a una cueva y que el cuchillo de supervivencia de Hokage le dio muchísimo miedo. Él responde que, después de todo, es un apasionado de la supervivencia. Karin recuerda haberlo visto leyendo un manual sobre el tema. Mana supone que, si Hokage está allí, entonces los demás chicos de la clase también deberían haber sido transportados. Karin propone que lo mejor sería permanecer junto a Hokage. Todas están de acuerdo y Mana anuncia que, a partir de ese momento, él será su compañero. Hokage se sonroja ligeramente y admite que no tiene inconveniente, aunque deja claro que piensa seguir su propio camino. De repente Erisa le hace una pregunta bastante extraña, dejándolo completamente paralizado por lo inesperada que resulta. Ella le pregunta si los hombres se sienten felices cuando están rodeados de chicas, ya que eso es lo que siempre ha escuchado. Luego añade otra pregunta aún más incómoda.
Si acaso él es del tipo de hombre que ni siquiera es capaz de reaccionar en una situación así. Hokage suspira profundamente y admite que, claro, también tiene ese tipo de pensamientos. Sin embargo, le recuerda que definitivamente este no es el momento para hablar de esas cosas. Entonces les explica su plan. Quiere dirigirse hacia el mar, aunque primero piensa guiarlas hasta la cueva que había encontrado. Arisa supone que su idea es escribir un enorme SOS sobre la arena. Sin embargo, Hokage aclara que lo que realmente le interesa del océano es conseguir algas y otros recursos. Jamás imaginó que algún día estaría conversando con las chicas más populares de la clase. Arisa se pregunta si todavía siguen en Japón. Eri cree que quizá fueron trasladados a Hokkaido. Karin responde que, si fuera así, sus teléfonos seguirían teniendo cobertura, por lo que concluye que probablemente estén en una isla deshabitada. Mana comenta que quizás se encuentren en la región oriental del país, pero Karin vuelve a negarlo, señalando que incluso allí sus celulares seguirían recibiendo señal. Justo entonces, Mana choca contra Hokage y le reclama por detenerse de repente. Él inmediatamente le hace un gesto para que guarde silencio. Todos miran entre los arbustos y descubren que un enorme tigre ocupa la cueva. Las chicas no pueden creer lo que ven y se preguntan por qué existe un animal así, ya que semejante criatura no debería encontrarse en Japón. Hokage les explica que precisamente por eso ya no cree que estén en Japón. Incluso si estuvieran en una isla deshabitada, sus teléfonos deberían detectar algún tipo de señal. Además, anteriormente encontró rastros de jabalíes salvajes y también de ardillas listadas. Mana pregunta qué significa eso, y Karin menciona la famosa línea de Blackiston. Finalmente, Hokage concluye que el ecosistema de este lugar resulta completamente antinatural. Mana insiste en saber dónde se encuentran realmente. Hokage admite que su teoría suena absurda, pero cree que quizá ya no estén en la Tierra y hayan sido transportados a otro mundo. Las chicas se quedan completamente sin palabras. Mana, incapaz de creerlo, le pregunta si acaso perdió la cabeza. Sin embargo, el tigre percibe el movimiento, obligando a Hokage a hacerla callar de inmediato. Luego explica que lo más extraño de todo es la forma en la que llegaron allí. Hace apenas un momento estaban descansando durante el almuerzo escolar y de un instante a otro aparecieron en ese lugar desconocido. Mana sigue pensando que esa teoría es demasiado ridícula. Hokage aclara que solo se trata de una hipótesis y que todavía no posee ninguna prueba para demostrarla. Después les recomienda abandonar cuanto antes esa zona y las guía de regreso hacia el río. Arisa se sorprende de lo preparado que está Hokage para una situación así. Sin embargo, duda antes de beber agua de su botella, bromeando con que eso contaría como un beso indirecto, especialmente porque ni siquiera son pareja. Hokage le asegura que la botella todavía no ha sido utilizada. Entonces Arisa bebe tranquilamente y anima a Mana a hacer lo mismo. Arisa empieza a ponerse nerviosa y pregunta si algún día lograrán regresar a casa. Hokage responde que si realmente se encuentran en otro mundo, volver será extremadamente difícil, aunque todavía existe la posibilidad de que sigan en la Tierra. Karin pregunta si existe alguna forma de confirmar dónde están. Hokage admite que no lo sabe, pero añade que si consiguen salir de la isla, quizá encuentren algún pueblo o asentamiento humano. Mana, llena de entusiasmo, les dice que deberían apresurarse. Sin embargo, Hokage confiesa que ni siquiera sabe en qué dirección se encuentra la salida. Al escuchar eso, el ánimo de Mana se desploma por completo. Aún así, Hokage les asegura que todavía no han agotado todas sus opciones. Como no tienen señal, propone subir a un árbol y utilizar las cámaras de sus teléfonos para observar el terreno desde un punto más elevado. Arisa se queja de que no sabe trepar, bromeando con que no es un mono. Hokage responde con calma que él sí puede hacerlo. Ella lo mira incrédula. Él explica que su teléfono es antiguo y no tiene una cámara de buena calidad, así que necesita alcanzar el punto más alto posible para obtener una mejor vista. Karin le presta su palo para selfies y Hokage trepa al árbol con una agilidad sorprendente, dejando a las chicas completamente asombradas. Mientras toma fotografías, nota que sus expresiones se iluminan y comprende que el ánimo del grupo ha mejorado. De repente, Mana descubre algo. Y en ese mismo instante, un mono le arrebata el teléfono a Hokage. Todos se quedan completamente paralizados. El mono salta directamente hacia Mana, quien presume que tiene facilidad para llevarse bien con los animales. Hokage le pregunta si realmente estará bien. Arisa entra en pánico y grita que tienen que salvarla. Al notar al mono justo detrás de ella, Mana suelta un grito de desesperación, pero enseguida tranquiliza a todos diciendo que el mono solo estaba jugando. Hokage se gira hacia Karin para comprobar las fotografías. Ella comenta que no se ve ningún asentamiento. Aunque el intento no fue en vano, Hokage logró localizar el mar.
Todo el grupo se reúne alrededor de él y de pronto Arisa da un pequeño salto señalando algo que parece ser una isla en una de las fotos. Tras ampliar la imagen, la silueta se vuelve inconfundible. Hokage se da cuenta de que realmente es una isla y se sorprende de que Arisa haya sido la primera en notarla. Mana pregunta emocionada si eso significa buenas noticias. Hokage responde que sí. Si esa isla está deshabitada, existe la posibilidad de que haya personas viviendo en los alrededores. Claro, siempre y cuando no estén en otro mundo. Las probabilidades de ser rescatados aumentan y el ánimo del grupo mejora todavía más. Utilizan la brújula integrada del teléfono para identificar la dirección del mar. Mientras avanzan, Arisa usa el cuchillo para hacer marcas en los árboles y dejar un rastro. Mana pregunta si realmente hace falta marcar el camino teniendo una brújula. Hokage le responde que esas señales serán muy útiles cuando se agote la batería del teléfono. Mana no puede creer que haya olvidado llevar una brújula analógica. Hokage admite que simplemente se le pasó y todos terminan riéndose de él. Mientras continúan caminando, Eri se acerca a Hokage y le pregunta con suavidad en qué está pensando. Él le confiesa que quiere recuperar la cueva. Ella le pregunta si de verdad piensa enfrentarse al tigre. Hokage admite que no tiene habilidades para el combate y que jamás imaginó tener que luchar contra una bestia así. Eri insiste en saber cuál es su plan, y Eri explica que deben ahuyentar al tigre y conseguir que les tenga miedo. De lo contrario, tarde o temprano terminarán siendo sus presas. Ella le pregunta qué deberían hacer. Hokage reconoce que aún sigue dándole vueltas y que ni siquiera sabe si su idea funcionará. Eri lo elogia y le pide que en cuanto tenga un plan claro se lo haga saber. Finalmente llegan al mar. Las chicas estallan de emoción, mientras Hokage suspira aliviado. Razona que si hay mariscos también debe haber algas, y además será posible pescar. Luego les recuerda que el sol ya está comenzando a ponerse y que deben regresar. Ellas preguntan a dónde piensan ir. Hokage revela que volverán a la cueva y declara con firmeza que ha llegado el momento de enfrentarse al tigre. Las chicas se quedan completamente heladas por la impresión. Mana no entiende el plan de Hokage para enfrentarse al tigre y le pregunta si ellas también tendrán que participar. Él explica que es imposible ahuyentarlo por su cuenta y que todos deberán colaborar. Mana se pone nerviosa al recordar que no dejan de ser simples estudiantes. Hokage continúa explicando que la fuerza bruta sería la forma más rápida de resolverlo. Si logran parecer una amenaza, el tigre dudará antes de atacar. Pero ese animal es mucho más fuerte que ellos, y si los considera presas indefensas, se lanzará sobre ellos sin pensarlo. Por eso utilizarán un método completamente distinto. Les pide que sigan caminando y promete explicar el resto del plan mientras avanzan. En ese momento, el mono vuelve a aparecer y Mana decide llamarlo Rita. Hokage se sorprende de que ya le haya puesto un nombre. Ella comienza a hablar con el mono como si fuera lo más normal del mundo, explicándole la situación, y Hokage queda completamente impactado al darse cuenta de que ella parece entender perfectamente lo que el animal le responde. Es una habilidad extremadamente rara. Eri bromea diciendo que Mana parece la jefa de los monos, mientras que Arisa corrige diciendo que más bien sería la reina de los monos. Mana las mira sin entender por qué se burlan de ella. Hokage les indica que, a partir de ese momento, deben avanzar despacio y en absoluto silencio. El tigre está dormido, lo que les da una oportunidad perfecta, así que les hace una señal para que sigan el plan. Mana todavía duda y le pregunta si de verdad será seguro hacerlo. Arisa advierte que, si fallan, morirán. Hokage responde que, si no consiguen espantar al tigre, de todas formas terminarán muertos, así que les pide reunir todo su valor. Las chicas respiran hondo, reúnen el coraje que les queda y hacen todo lo posible por contener el miedo. Finalmente llegan hasta donde se encuentra el tigre. La enorme bestia abre los ojos y comienza a mirarlos fijamente. Hokage les advierte que no retrocedan ni muestren miedo, porque si lo hacen, el tigre se lanzará inmediatamente sobre ellos. El tigre deja escapar un rugido ensordecedor. Entonces Hokage enciende sus bengalas de emergencia. Al mismo tiempo, todos comienzan a gritar con todas sus fuerzas. Hokage les ordena que griten todavía más fuerte. Al final, el tigre termina retrocediendo y sale huyendo del lugar. Las chicas no pueden creer que el plan haya funcionado. Acaban de recuperar la cueva. Todas rodean a Hokage completamente emocionadas y sorprendidas. Él les explica que solo lo lograron porque todos trabajaron juntos. Mana pregunta preocupada si el tigre podría regresar más tarde. Hokage responde que sí existe esa posibilidad, pero también explica que consiguieron sembrar miedo en los instintos del animal. Cuando no puedes vencer a una bestia por la fuerza, debes recurrir a otros métodos. El ruido ensordecedor, el fuego y el factor sorpresa fueron suficientes para intimidarla.
Está convencido de que el tigre no volverá durante un buen tiempo. Después anuncia que inspeccionará el interior de la cueva. Arisa gruñe de impaciencia y Eri comenta entre risas que acaba de sonar igual que un animal. Arisa responde de inmediato que simplemente tiene muchísima hambre. Mana admite que ella también. Hokage regresa poco después y confirma que el interior de la cueva es completamente seguro. Arisa insiste en que deberían ir a pescar. Hokage está de acuerdo en que necesitan conseguir comida cuanto antes, pero explica que la pesca llevaría demasiado tiempo, así que propone buscar setas comestibles por el momento. Les explica que podrán asarlas sobre el fuego y que aunque no sea un gran banquete, será mucho mejor que no comer nada. Arisa acepta regañadientes. Karin pregunta si existe la posibilidad de que las setas sean venenosas. Hokage le asegura que sabe distinguir cuáles son seguras para consumir. Karin propone recoger ramas secas para preparar una fogata y Hokage acepta la idea. Le pide que se encargue de eso mientras él llevará a otra persona para reunir suficientes setas para todos. Eri se ofrece como voluntaria para acompañarlo y Hokage le agradece el gesto. Karin les dice que también estará pendiente de encontrar setas, pero Hokage les advierte que no toquen ninguna planta o hongo que parezca peligroso. Poco después encuentra una seta, la recoge con cuidado y confirma que es completamente comestible. Eri le pregunta si encontrarán más y él le asegura que sí. Mientras continúan caminando, Hokage se da cuenta de que ahora está completamente a solas con Eri. Ella le pregunta por qué están recogiendo ramas en lugar de quemar los libros de texto, comentando además que lleva un encendedor consigo. Hokage le explica que si van a permanecer allí durante mucho tiempo, deberán ahorrar todos los recursos posibles. Después de reunir suficientes ramas secas, Hokage observa que la bengala sigue encendida, por lo que regresar a la cueva será mucho más sencillo. De repente, Eri resbala y Hokage la sujeta rápidamente para evitar que caiga, aunque ambos terminan perdiendo el equilibrio por un instante. Alarmado, le pregunta enseguida si se ha hecho daño. Ella le responde con una sonrisa que está perfectamente bien. Los dos se ríen con cierta incomodidad por lo ocurrido y deciden descansar unos minutos. Eri se burla de él por sobresaltarse tan fácilmente, mientras Hokage se sonroja y desvía la mirada con vergüenza. Una vez terminan de recoger suficientes setas, Eri le dice que será mejor regresar antes de que anochezca. Hokage hace una pequeña broma, pero Eri responde rápidamente que solo estaba actuando y que era la primera vez que hacía algo así, insistiendo en que aquello había sido una situación muy especial para ella. Hokage le da las gracias sinceramente. Eri se sonroja y se apresura a decir que ella no es una chica de mala conducta. Luego declara con firmeza que todo lo que haya ocurrido entre ellos deberá permanecer en secreto. Hokage acepta sin discutir. Eri entonces le pide que, a partir de ahora, las proteja a todas. Él promete hacerlo, incluso si tiene que arriesgar su propia vida. Finalmente, ambos logran divisar la cueva a lo lejos. Hokage nota que ahora hay muchas más personas reunidas allí. Arisa es la primera en darse cuenta de que regresó y le da la bienvenida. Uno de los chicos que antes lo molestaba confirma que siguieron el rastro hasta allí, explicando que vieron la luz y el humo y pensaron que habían llegado los equipos de rescate. Después se burla de Hokage por llevar bengalas de emergencia dentro de su mochila. Pero aún así termina diciendo que no le molestaría formar equipo con él. El abusón le dice a Hokage que prefiere estar rodeado de más gente, añadiendo que sería una desgracia si Hokage terminara completamente solo. Mana suspira aliviada al ver que han llegado más compañeros de clase, y Arisa también parece relajarse un poco. Hokage coincide en que tener más personas alrededor es una ventaja. Sin embargo, insiste en que primero quiere escuchar cuál es su plan antes de decidir si unir fuerzas con ellos realmente es la mejor opción. Byakuya lo mira con evidente confusión, pero su hermano mayor, Rao, le hace una señal para que se calme y se disculpa por haberlo provocado antes. Después, le pide a Hokage que los escuche mientras todavía queda luz del día. Nuestro superviviente reconoce enseguida a los hermanos Sumeragi. Ambos destacan como los mejores tanto en los estudios como en los deportes, y la empresa de su familia es una de las compañías más importantes de todo Japón. Reito explica que su base está ubicada en lo alto de una colina y que, si encienden una enorme hoguera allí, podrán enviar una señal de auxilio. Hokage pregunta si de verdad creen que un helicóptero de rescate aparecerá solo por eso. Reito responde que su teléfono posee un sistema antisecuestro capaz de enviar automáticamente una señal de emergencia y está convencido de que su familia ya debe estar buscándolos. Hokage queda impresionado, aunque recuerda su propia teoría. Si realmente ya no están en la Tierra, las posibilidades de ser rescatados disminuyen de forma drástica. Reito llama a un chico pálido y completamente agotado, Tanaka, miembro del club de otakus.
Byakuya lo regaña por volver a dejar caer su mochila. Reito comenta con frialdad que Tanaka no sobrevivirá mucho tiempo en ese estado y que si quiere seguir con vida, tendrá que acompañarlos. Hokage rechaza la propuesta de unirse a su grupo. Los hermanos se quedan inmóviles por un instante y Reito le pregunta si habla en serio. Hokage responde que sí, completamente en serio. Reito se encoge de hombros y le dice que haga lo que quiera. Entonces Byakuya intenta convencer a Mana para que vaya con ellos, pero ella se niega rotundamente, asegurando que sería muy cruel abandonar a Hokage después de todo lo que han pasado juntos. Las demás chicas también rechazan la oferta. Reito les pregunta si de verdad han perdido el juicio. Mana responde que si permanecen junto a Hokage, está segura de que él jamás las abandonará. Hokage sonríe ligeramente y promete que nunca las dejará atrás. Entonces Mana desafía a Reito preguntándole qué habría hecho si Hokage hubiera estado completamente solo, añadiendo que sería una vergüenza para el heredero del grupo Sumeragi presionar a los demás de esa manera. Reito se burla de ella, insinuando que las chicas solo están actuando como un seguro para Hokage, y les dice que siempre podrán ir a su base si cambian de opinión. Byakuya sigue sin entender por qué dejarían a las chicas con Hokage. Reito responde que Hokage no ha obligado a nadie. Son ellas quienes han decidido quedarse con él por voluntad propia. Luego suelta una risa despreocupada y les dice que se den prisa, dejando claro que lo único que le importa es cumplir sus propios objetivos. Karin murmura en voz baja que esos tipos le dan asco. Eri bromea un poco con Hokage, mientras Arisa comenta que ya ha tenido que lidiar con clientes mucho más peligrosos en su trabajo de medio tiempo. Eri recuerda que recogieron una buena cantidad de setas. Arisa hace una broma diciendo que hablar de setas suena un poco sospechoso y finge que las va a masticar con rabia solo por fastidiar. Mana la regaña inmediatamente. Después se gira hacia Hokage y le recuerda que lo eligieron a él en lugar de seguir a Rao, advirtiéndole que más le vale no hacerlas arrepentirse de esa decisión. Hokage las tranquiliza y propone asar las setas antes de comerlas. Todos empiezan a comer. Hokage les añade un poco de condimento y el sabor mejora de inmediato de una manera sorprendente. Karin se da cuenta de que utilizó curry en polvo y Hokage asegura que ese tipo de ingredientes son fundamentales para la supervivencia. Mana admite que sabe mucho mejor, aunque todavía siente que le falta algo de sabor. Entonces Hokage revela el ingrediente definitivo, la sal, la cual pueden conseguir en cantidades prácticamente ilimitadas gracias al mar. Mana se queda completamente sorprendida, y Eri explica que basta con hervir agua de mar para obtenerla. Arisa no pierde la oportunidad y llama tonta a Mana. Hokage saca varios libros de su mochila, y las chicas le preguntan qué piensa hacer con ellos. Él explica que los usará como almohadas, ya que dormir directamente sobre el suelo resulta muy incómodo. Karin pregunta si también podrían fabricar una cama de verdad. Hokage responde que pueden improvisar un lecho sencillo, colocando una buena cantidad de hojas secas sobre el suelo. Después les dice que deberían dormir cuanto antes para recuperar energías, pero las chicas siguen mirándolo fijamente. Hokage se da cuenta y les pregunta qué ocurre. Mana le explica que primero necesitan asearse un poco. Hokage les recuerda que no deben tirar absolutamente nada, porque incluso los trozos de tela pueden resultar muy valiosos para sobrevivir. Arisa lo acusa de ser un pervertido, pero él aclara rápidamente que solo está pensando de manera práctica, no por motivos indecentes. Finalmente, el cansancio termina venciendo a Hokage y cae profundamente dormido. Ha sido un día extremadamente duro, pero al menos lograron sobrevivir. Cuando sale el sol a la mañana siguiente, descubre que Arisa está durmiendo pegada a él. Entra en pánico al pensar que, si ella despierta así, cualquiera podría malinterpretar la situación. Por eso intenta apartarse con muchísimo cuidado para no despertarla. Pero Arisa, completamente dormida, se aferra aún más a él. Después vuelve a moverse mientras duerme y termina dejándolo atrapado en una posición todavía más incómoda. Finalmente despierta, lanza un grito y lo acusa de haber intentado hacerle algo raro. Hokage se apresura a explicarle que fue ella quien empezó a rodar mientras dormía. Poco a poco, las demás chicas reconstruyen lo sucedido, y Arisa termina disculpándose con él. Mana comienza a burlarse de Hokage, preguntándole si, en el fondo, no habrá pensado que había salido ganando con toda esa situación. Hokage se sonroja de inmediato, pero mientras observa a las chicas conversar y bromear entre ellas, se da cuenta de que, si las cosas continúan así, sobrevivir en ese lugar podría terminar siendo mucho más llevadero de lo que imaginaba. Mana pregunta qué harán ese día. Hokage responde que van a recoger piedras. Eri comenta que hay muchísimas tiradas por todas partes. Mana, confundida, le pregunta para qué las necesita. Él responde que es una sorpresa, dejando a todas visiblemente intrigadas.
Karin parece entender de inmediato y pregunta si también necesitará madera. Hokage confirma que sí, y ella admite que ya tiene una idea de lo que piensa fabricar. Con una ligera sonrisa, les pide a Eri que reúna madera y le encarga a Mana que salga a buscar provisiones. Antes de que pueda asignarle una tarea a Arisa, ella declara que irá a pescar. Hokage acepta su decisión y luego le pide a Mana que consiga la mayor cantidad posible de suministros. Mana responde que también le pedirá ayuda a Rita. Hokage bromea diciendo que Arisa parecerá una cavernícola y ella le responde molesta. Eri le pregunta qué hará él y Hokage responde que tiene bastante trabajo por delante. Entonces anuncia que comenzarán fabricando cerámica de barro, dejando a las chicas completamente sorprendidas. Agrega que ese día experimentarán cómo era vivir durante el Paleolítico y el período Jomon. Después les advierte que busquen materiales únicamente cerca de la base y les ordena que, si llegan a encontrarse con algún animal salvaje, corran de inmediato de regreso a la cueva. Arisa regresa con un montón de arcilla y Hokage le pregunta si no le molesta ensuciar su mochila. Ella responde que no pasa nada, que después podrá lavarla. Luego comenta que quiere ir a pescar y le pregunta si está fabricando una caña de pescar. Hokage le responde que de hecho acaba de terminar una. Él le dice que espere un momento, pero Arisa lo ignora y empieza a usar la caña inmediatamente. Al ver que no atrapa nada al instante, como ocurre en los videojuegos, pone cara de confusión. Hokage le explica que primero necesita poner un cebo en el anzuelo. Arisa se queda completamente paralizada al ver el gusano y admite que es incapaz de hacerlo. Hokage la provoca preguntándole si ya se rindió tan rápido. Mientras él continúa moldeando las vasijas de barro, Arisa comenta que parece estar divirtiéndose bastante. Hokage le pregunta si no debería concentrarse en su propia tarea y ella se queja de que no pica ningún pez. Le explica que, cuando el sedal se tense, probablemente significará que algo mordió el anzuelo. Arisa finalmente entiende a qué se refiere y Hokage le dice que tire hacia arriba, ya que la caña no tiene carrete. En el momento en que ella jala con fuerza, pierde el equilibrio. Hokage la atrapa antes de que caiga. Arisa se sonroja de inmediato. Le dice que deje de sujetarla de esa manera y vuelve a llamarlo pervertido. Hokage le ordena que deje de moverse tanto y le advierte que, si termina cayéndose al agua y se resfría, no tendrá ninguna medicina para tratarla. Todavía completamente avergonzada, Arisa asiente y, aunque de mala gana, decide perdonarlo. Hokage la sostiene desde atrás para ayudarla a recuperar el equilibrio. Se sorprende al ver que incluso en medio de todo eso, Arisa sigue aferrada a la caña de pescar. Ella insiste en que quiere comer pescado como sea y le pide que la ayude. Hokage toma la caña y le dice que deje todo en sus manos. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones de Hokage, ambos tiran de la caña al mismo tiempo. Hokage sonríe al ver que su improvisada y rudimentaria caña realmente logra sacar un pez. Arisa lo observa con curiosidad, preguntándose si será una especie nueva. Él le explica que no, que se trata de una iguana común. Arisa comenta que ya no puede esperar para comérselo. Hokage le pide que tenga paciencia y le explica que, una vez que coloque carbón en el horno improvisado y termine de cocinarlo, podrán llevar todo de vuelta para compartir la comida con los demás. Y ella le da las gracias, pero Hokage también le agradece a ella, diciendo que, gracias a su esfuerzo, hoy todos tendrán pescado para comer. Arisa comenta que no sabe cuándo ocurrirá, pero está convencida de que algún día regresarán al mundo real. Luego añade que, cuando eso suceda, le gustaría que los dos salieran juntos en una cita. Hokage la llama Normie, y ella replica que entonces deberían tener una auténtica cita de Ryahu. Él acepta entre risas y ambos continúan riéndose como si el mundo a su alrededor no estuviera completamente patas arriba. Cuando vuelven a reunirse con el resto, las chicas no pueden creer que Arisa realmente haya pescado un pez. Ella responde que fue gracias a la ayuda de Hokage. Karin pregunta dónde está la olla de barro y Hokage explica que todavía se está horneando. Mana informa que ellas también terminaron con sus tareas. Eri pregunta si todo lo que reunieron será suficiente, y Hokage responde que sí, aunque señala que entre los hongos también hay algunos venenosos. Eri pregunta si deberían tirarlos. Hokage responde que no, que los usará como amuletos. Les muestra que, si los cuelgan de esa manera, pueden mantener alejados a los animales, ya que estos son mucho más sensibles a los olores que las personas. Las chicas lo observan con asombro. Karin le pregunta entonces si quiere ver cómo clasificó las piedras. Ella le enseña que las separó según su forma y su tamaño. Hokage le da las gracias y le pregunta si sabe bastante sobre rocas. Karin responde que simplemente las organizó pensando en lo que él probablemente necesitaría. Hokage la felicita y una pequeña sonrisa aparece en el rostro de Karin. Hokage se da cuenta de que había calculado mal la situación. Jamás imaginó que las chicas trabajarían con tanto empeño, ni mucho menos que fueran tan competentes.
De repente, un ruido entre los arbustos llama su atención, mientras las chicas lo llaman para que vaya a comer. Él decide ignorar el sonido, convencido de que seguramente solo fue producto de su imaginación. Las chicas le preguntan qué harán por la tarde. Hokage comenta que, como están avanzando bastante bien, quiere acelerar el ritmo intercambiando algunas tareas. Arisa insiste de inmediato en que quiere seguir pescando, así que decide mantener los mismos roles para Mana y Arisa. A Eri le encarga recoger más barro, mientras que a Karin le dice que quiere comenzar a fabricar herramientas de piedra. Karin entiende al instante lo que pretende hacer y toma la iniciativa con la elaboración de la cerámica. Comenta que conoce bastante bien el periodo Jomon, así que puede orientarlo mientras también aprende de él. Gracias a sus conocimientos históricos y a lo rápido que se adapta, se convierte en una ayuda muy confiable. Después, le dice a Arisa que la acompañará al río y le pregunta si también quiere pescar. Hokage piensa que Karin puede parecer un poco fría, pero sus resultados hablan por sí solos. Las piedras que reunió están clasificadas de forma impecable según su tipo y tamaño. Aunque casi nunca cambia de expresión, sus acciones demuestran que confía en él. Gracias a eso, por fin puede empezar a fabricar herramientas de piedra. Decide crear primero algo afilado, como un cuchillo. Se pone manos a la obra y tras un buen rato de trabajo consigue fabricar un hacha. Eri la observa completamente sorprendida y le pregunta si de verdad eso es un hacha. Hokage confirma que sí, recordándole que justamente está fabricando herramientas de piedra. Entonces se detiene al notar una bolsa que le resulta familiar. Pregunta si esa es la bolsa de Arisa. Eri le responde que Karin se la pidió prestada porque ya estaba sucia y que luego la lavará antes de devolvérsela. Después le dice que es increíble, pero él suelta una pequeña risa y lo niega. Señala que Eri fue quien reunió la madera y que Karin se encargó de recoger todas las piedras. También añade que le debe un agradecimiento especial a Karin, ya que recolectar las piedras era con diferencia la tarea más pesada. Eri nota que él se queda mirándola y el rostro de Hokage se pone completamente rojo. Ella guarda silencio unos segundos, y luego deja escapar una pequeña risa. Después de un tiempo, Hokage finalmente termina de fabricar todas las armas. Las demás también regresan, y al verlas, abren los ojos con asombro. Eri comenta que logró hacer bastantes. Mana dice que semejante hazaña merece una recompensa, y tanto Eri como Hokage se sonrojan al escuchar esas palabras. Arisa le enseña entonces una olla repleta de peces, y Hokage queda sinceramente impresionado. Ella revela que, en realidad, Karin le tiene muchísimo miedo a las lombrices de tierra. Hokage le pregunta si ella misma no estaba igual de asustada al principio. Aún así, se siente aliviado de que hayan conseguido una fuente de alimento tan buena. Luego les muestra la sal que preparó. Les explica que, mientras fabricaba las herramientas, aprovechó para hervir agua de mar, aunque solo pudo obtener esa pequeña cantidad. Mana pregunta si el recipiente es una caja de almuerzo. Hokage responde que en realidad es un utensilio de cocina para campamento y que también puede utilizarse como recipiente. Cuando la comida finalmente está lista, el sabor resulta sorprendentemente delicioso. Eri comenta que la sal tiene un ligero toque amargo. Hokage explica que eso se debe a los minerales y que, si consiguen purificarla, podrán obtener auténtica sal de mesa. Karin comenta que, aún así, este sigue siendo un entorno casi ideal. Mana le pregunta a qué se refiere. Karin explica que tienen el mar y un río muy cerca, además de una cueva que los protege de la lluvia. Eri comenta que ya habla igual que Hokage. Karin responde que sus conocimientos provienen de la historia, así que en una situación real de supervivencia no les sirven de tanto. Hokage interviene diciendo que, en cuanto a la temperatura, están bastante bien, pero que ella ha pasado por alto un detalle muy importante. Señala que no han visto ni un solo mosquito. Mana admite que es cierto, aunque pregunta si eso realmente importa, ya que bastaría con aplastarlos. Hokage explica que los mosquitos han sido una de las principales causas de muerte a lo largo de la historia de la humanidad. También añade que no ha encontrado señales de serpientes ni escorpiones, lo que hace que sobrevivir aquí sea mucho más sencillo. Karin coincide en que es un detalle fundamental. Arisa pregunta qué harán al día siguiente. Eri anuncia que quiere darse un baño, y Karin también se suma a la idea. Mana le pregunta a Hokage si sería capaz de construir una bañera. Él responde que, si es una sencilla, podría hacer una en aproximadamente una semana. Sin embargo, prefiere concentrarse primero en aspectos mucho más urgentes para la supervivencia. Como las chicas no entienden a qué se refiere, les explica que quiere prepararse para el mal tiempo, asegurar reservas de comida y mejorar la higiene, por ejemplo, fabricando jabón. Las chicas se iluminan de inmediato al escuchar que puede hacer jabón. Hokage les explica que ya cuentan con los ingredientes necesarios y que solo falta comenzar a producirlo. Con eso,
todas abandonan la idea de la bañera. Hokage anuncia que al día siguiente empezarán a preparar alimentos conservados y jabón, y que contará con la ayuda de Arisa para conseguir pescado. Arisa sonríe con confianza y le dice que puede dejarlo en sus manos. En ese momento aparece alguien más. Arisa entra en pánico y ataca primero por reflejo, haciendo que Hokage termine en el suelo. Al final, descubren que la recién llegada es otra chica. Ella les pregunta si Hokage no estaría dispuesto a aceptarla en su grupo, asegurando que así todo sería mucho más divertido. La chica pregunta si también estaría dispuesto a aceptarlas en su grupo. Mana la reconoce de inmediato como a Sakura Meiko, aunque recuerda que no pertenece a su misma clase. Hokage deduce que los hermanos Sumeragi terminaron allí porque estaban en el mismo salón cuando ocurrió todo. Entonces le pregunta si dijo nosotras. Meiko asiente y llama a la otra persona para que salga de su escondite. Otra chica aparece y se presenta como Hinako. Meiko explica que Hinako es su hermana menor. Las demás chicas enseguida les dan una cálida bienvenida. Mientras tanto, Hokage no puede evitar preguntarse cuántas personas más habrán sido arrastradas hasta ese lugar. Meiko vuelve a preguntar si las aceptarán en el grupo. Hokage admite que les vendrían bien más manos para trabajar y les pregunta si realmente están dispuestas a colaborar. Meiko le asegura que serán de mucha ayuda. Entonces revela que ambas pertenecen al club de artesanías y que por casualidad trajeron sus herramientas con ellas. Karin pregunta si se trata de herramientas para tejer y Meiko confirma que sí, explicando que estaban investigando ese tipo de técnicas en el club escolar. Aunque aún no dominan todo el proceso, ya aprendieron lo básico. Hokage les pregunta si serían capaces de confeccionar ropa sencilla. Las hermanas se quedan desconcertadas por un instante. Después, Meiko responde con seguridad que eso sería pan comido. Hokage comenta que ese tipo de prendas eran muy comunes durante el periodo Yayoi. Arisa les pide que también fabriquen futones, y Meiko acepta, aunque advierte que llevará bastante tiempo. Eri comenta que le alegra por fin poder hablar con ellas. Meiko admite que normalmente es muy tímida, pero que en una situación como esa no puede darse ese lujo. También explica que su hermana es aún más reservada, por lo que ella siente que debe esforzarse el doble. Karin las interrumpe y pregunta por qué no se encontraron con nadie durante el último día y medio. Señala que el grupo de los Sumeragi lleva desde ayer manteniendo una gran hoguera como señal y que lo normal habría sido que todos se dirigieran hacia allí. Meiko explica que en realidad las estuvieron observando desde esa misma mañana. Hokage pregunta entonces qué ocurrió el día anterior. Meiko responde que despertaron dentro de una cueva y permanecieron allí durante bastante tiempo. Más tarde vieron el humo a lo lejos y decidieron dirigirse hacia él. Durante el camino se encontraron con otras personas que también iban hacia la señal, así que terminaron pasando la noche con ellas. Hinako empieza a temblar y Eri le pregunta qué fue lo que pasó después, imaginando que tuvieron que escapar de algo. Meiko asiente y dice que les contará todo desde el principio. La escena cambia a lo ocurrido anteriormente. Raido les ordena a todos los presentes que se aseguren de que la hoguera no se apague bajo ninguna circunstancia. Byakuya le ofrece algo de comida a Meiko, y ella se lo agradece. Él intenta tranquilizarla diciéndole que todo saldrá bien. Luego afirma con total seguridad que el equipo de rescate llegará muy pronto. Meiko responde que espera que tenga razón, aunque el miedo que siente no desaparece. Byakuya le propone que aprovechen para conocerse mejor, y mientras habla, comienza a acercarse cada vez más a ella. Entonces Meiko ve a varias personas detrás de unos arbustos, realizando actos inmorales y siente cómo se le revuelve el estómago. Byakuya le insinúa con absoluta calma que, a partir de ahora, así es como funcionan las cosas. Incluso llega a decir que de esa manera están garantizando su supervivencia, así que ella también debe dar algo a cambio. Añade que este ya no es el mundo en el que vivían antes, y con total frialdad aclara que su hermana menor no le interesa en absoluto. Meiko pierde la paciencia, lo empuja con fuerza y le advierte que no vuelva a tocarla. Deja claro que jamás permitirá que le ponga una sola mano encima a Hinako. Byakuya se burla y le pregunta por qué lo está haciendo quedar como el villano cuando fueron ellos quienes la salvaron. Meiko declara que abandona el grupo en ese mismo instante. Byakuya la agarra de la muñeca y la acusa de ser una egoísta. En ese momento interviene Reito y les ordena que se detengan, recordándoles que no rompan las reglas. Afirma que ya consiguieron agua y comida y asegura que el rescate llegará muy pronto, así que nadie tiene motivos para quejarse. Meiko se pregunta en silencio si todas las personas allí realmente permanecen por voluntad propia. Reito responde que en realidad pensaba ignorar todo el asunto, pero si ella no desea quedarse, es libre de marcharse. Meiko se da la vuelta y comienza a alejarse. Byakuya protesta,
diciendo que Reito está siendo demasiado blando. Reito le recuerda que las reglas existen por una razón y que no vale la pena perder el tiempo con quienes no piensan obedecerlas. Byakuya termina aceptándolo y sonríe con arrogancia. Ya en el presente, Meiko admite que se siente aliviada de haber escapado de aquel lugar lo antes posible. Karin le pide disculpas por haber dudado de ella y Meiko responde que no importa, ya que ella también desconfió de ellos al principio. Luego admite que el grupo de Hokage transmite una sensación muy distinta, todos parecen llevarse bien de verdad, y les agradece sinceramente haberlas aceptado. Vuelve a darle las gracias a Hokage. Él responde que fue ella quien se salvó a sí misma. Eri nota que Hokage parece estar pensando en algo y le pregunta qué ocurre. Hokage responde que ha llegado el momento de quitarle los colmillos a Byakuya. Meiko le advierte que Byakuya siempre obedece a su hermano mayor y que además es increíblemente fuerte. Hokage responde que existe la posibilidad de que el grupo de los Sumeragi termine rompiéndose desde dentro. En cuanto a fuerza bruta, Byakuya lleva la delantera, y si Raido pierde autoridad, Byakuya podría quedarse con el control absoluto. Mana lo interrumpe y le dice que deje de hablar de eso. Insiste en que lo importante ahora es organizar una fiesta de bienvenida para las recién llegadas. Les ofrecen hongos a las hermanas para que coman. Mientras tanto, Hokage piensa que cuando Byakuya vino antes y vio a las chicas, seguramente ya empezó a fijarse en ellas. Si descubre que Hinako y Meiko también están aquí, sabe que tendrá que prepararse para lo que venga. Al tercer día, Mana encuentra a Hokage y le explica que se despertó muy temprano. Lo vio salir de la cueva y decidió seguirlo. Hokage responde que quería terminar unas cosas antes de que los demás despertaran. Mana le pregunta si está haciendo todo eso por ellas. Hokage responde que no, que simplemente disfruta haciendo ese tipo de cosas. Mana comenta que es la primera vez que están completamente solos y presume de que debería sentirse afortunado por estar acompañado por una belleza como ella. Hokage admite sin rodeos que realmente es muy hermosa y Mana se sonroja al instante. Después le pregunta si está haciendo algo importante y se ofrece a ayudarlo. Hokage empieza a quitarse la ropa y Mana se queda completamente paralizada del susto. Él explica con total naturalidad que si no se la quita no podrá hacer lo que tiene planeado. El rostro de Mana se pone completamente rojo. Entonces Hokage revela que va a sumergirse en el mar para recoger algas y le pide que llame al mono para que recoja conchas mientras él está bajo el agua. En ese momento todo cobra sentido para Mana. Hokage le pregunta por qué tiene la cara tan roja. Ella responde de inmediato que no es así y acto seguido le da un golpe. Sin darse cuenta, pierde el equilibrio, resbala y termina cayéndose.